Salve amigos, se acerca la noche más mágica del año. En la madrugada del 5 al 6 de enero, los Reyes Magos recorren millones de hogares para dejar regalos a los niños que se han portado bien. No olvidéis pedir a vuestros padres que dejen un poco de vino y turrón para ellos, además de zanahorias y agua para los camellos. Hay que reponer fuerzas para continuar el viaje. Pero, ¿sabéis realmente quién eran estos personajes? Hoy no solo descubrirás sus orígenes, sino también los sorprendentemente populares que fueron en la Roma imperial. Y lo más sorprendente de todos, ¿sabías que los Reyes Magos están intrínsecamente ligados al bonachón de Santa Claus? Preparad vuestros recipientes con oro, incienso y mirra porque seguiremos la estrella en el cielo para viajar juntos a Belén. Soy Waldo Roca y os doy la bienvenida a Guías de Roma. Guías de Roma. ¿Y quiénes fueron los Reyes Magos? Melchor, un anciano de piel y barba blanca que trajo oro, representando a los occidentales. Gaspar, un rey de barba negra, simbolizando a los pueblos de Asia y Oriente Medio, que ofreció incienso. Y Baltasar, un rey de piel oscura que simboliza a los africanos y que trajo mirra. Guiados por una estrella en el cielo, los Reyes Magos llegaron a Belén para rendir homenaje al niño Jesús. Sin embargo, por el camino fueron interceptados por Herodes, rey de Judea, que les pidió que le informaran cuando encontraran al niño, supuestamente para adorarlo también. Finalmente los reyes se encontraron en el portal de Belén, donde se arrodillaron ante el niño Jesús y le ofrecieron sus 3 regalos cargados de simbolismo. El oro representa la realeza de Jesucristo, incienso simbolizando su divinidad, ya que el incienso era usado en la antigüedad para hacer ofrendas a los dioses. Mirra, usada para embalsamar a los muertos y presentarlos para el rito funerario, representa el sacrificio y muerte de Jesucristo en la cruz. Dios les dijo en sueños a estos reyes que Herodes quería matar al niño, así que estos personajes regresaron a sus tierras por otro camino, sin decir nada al rey de Judea. Pero esta es la última versión de los Reyes Magos, con algunos añadidos y detalles que han ido evolucionando con el tiempo, porque estos 3 personajes tienen un origen literario muy antiguo, casi coincidiendo con el nacimiento de Cristo hace 2000 años. El Nuevo Testamento se escribió con base a 4 evangelios y otros textos paleocristianos. Entre ellos estaban el Evangelio de Mateo, el segundo evangelio escrito entre el 70 y el 90 después de Cristo, que se cree que fue redactado en la zona de Siria, más o menos 50 años después de la supuesta muerte de Jesús. En el Evangelio escrito en griego se encuentra la primera y única mención a los Reyes Magos, donde se detalla la historia que hemos contado, pero con las particularidades de que no se mencionan sus nombres, cuántos eran y tampoco se describe a estos personajes como reyes, sino que se usó el término griego maioi, o sea, magos, que en el contexto de la época podían ser sabios o astrólogos, no tenían por qué tratarse necesariamente de reyes. Pero cuando se definieron tanto sus nombres como el número de 3 Reyes Magos. Para descubrirlo nos vamos a las catacumbas de Priscila en Roma. Las catacumbas de Priscila son unas catacumbas donde se han encontrado los primeros frescos con símbolos cristianos, y entre ellos está este, con la representación de los 3 Reyes Magos. Son 3 siluetas, una blanca, otra roja y otra negra, ofreciendo regalos al niño Jesús. Estas catacumbas están datadas entre el siglo II y III después de Cristo, así que ya vemos que en pleno Imperio Romano el número de magos se había definido en 3 dentro de las comunidades cristianas, seguramente por los 3 regalos. Hay que entender que la Biblia canónica que nosotros conocemos se redactó durante el siglo IV, teniendo en cuenta las costumbres y simbología ya asumidas en el protocristianismo, descartando aquellos textos que no hubiesen calado en la sociedad cristiana antigua, los llamados apócrifos. Entre los personajes y relatos tanto de los nuevos evangelios como de los textos antiguos judíos que más populares fueron en estas comunidades cristianas antiguas están los Reyes Magos.
Lo podemos comprobar en el Museo Pío Cristiano de los Museos Vaticanos. Este museo nos muestra sarcófagos romanos con simbología cristiana tallados entre el 250 y el 400 después de Cristo, en plena Roma imperial tardía, donde las sociedades cristianas estaban alcanzando ya la élite romana. Era gente con posibles que se podía permitir sarcófagos tan costosos como estos, que se vendían en las tiendas de los artesanos en Roma junto a otros sarcófagos grecorromanos con simbología mitológica, simplemente a falta de tallar la cara de los fallecidos a los que iba dirigido el mismo. Un buen ejemplo es el sarcófago dogmático, un sarcófago donde los rostros de los fallecidos misteriosamente no llegaron a ser tallados. Este sarcófago, donde también aparecen retratados los Reyes Magos, lo analizamos en la guía de los Museos Vaticanos en guiasderoma.com. Os dejo el fragmento. Sarcófago dogmático. Otro sarcófago de la iglesia de San Pablo, de más o menos la misma época que el anterior, de una pareja que no tiene la cara tallada. No se sabe muy bien por qué, falta de tiempo tal vez después de su muerte. Esto no sé si nos puede indicar que puede que estos sarcófagos se compraran ya tallados, simplemente a falta de tallar la cara de los fallecidos, de una manera que podamos decir industrial. De cualquier manera, vemos escenas bíblicas que se repiten en el sarcófago de dos hermanos. Pero en este sarcófago es muy interesante, porque aparece por primera vez la creación del hombre y la mujer por la Santísima Trinidad. Abajo empezamos por los tres Reyes Magos, llevando regalos a María y al Niño Jesús, representados con el gorro frigio, como símbolo de las gentes obedientes durante prácticamente toda la antigüedad. Interesante, ¿verdad? Pues hay mucho más en la guía, casi 3 horas y más de 80 piezas de todo el museo. Más detalles en la descripción. ¿Y qué hay del nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar? Si buscáis información sobre el tema, os llevarán a los escritos de San Beda el Venerable en el siglo VIII, donde dicen que fue la primera oficialización de estos nombres. Pero tenemos referencias muy claras, 200 años antes, en el siglo VI, en un maravilloso mosaico bizantino en la iglesia de San Apolinar, Nuevo en Ravenna. Estos mosaicos con muchísima simbología imperial romana fueron elaborados cuando el Imperio Romano de Occidente todavía estaba asimilando que se habían ido a tomar por saco, mientras que el Imperio de Oriente, los bizantinos, o sea, los que seguían siendo todavía el Imperio Romano, estaban intentando reconquistar lo perdido y continuaban construyendo basílicas cristianas antiguas con características imperiales en los territorios, bajo su control. Ravenna es un tesoro que nos muestra cómo el cristianismo habría evolucionado al principio de la Edad Media si el Imperio Romano Occidental no hubiese caído. En los mosaicos de la iglesia de Apolinar Nuevo, construida sobre el 500 después de Cristo, están representados los Reyes Magos con sus nombres. ¿Y cómo de llevar regalos al niño Jesús acabaron llevando regalos a todos los niños? Para entenderlo, nos vamos al siglo IV. Poco después de la oficialización del cristianismo, en este siglo se formalizó la primera festividad cristiana de la historia, la Epifanía. En un principio, la Epifanía, que se celebraba precisamente el 6 de enero, conmemoraba el nacimiento de Jesús y la adoración de los Reyes Magos, su bautismo y su primer milagro de las bodas de Caná, donde multiplicó el pan y el vino. Menudo fiestón. Poco después se cambió la celebración del nacimiento de Jesús al 25 de diciembre. Se sospecha que fue para que coincidiese más o menos con las Saturnalias, que eran las festividades más populares en el Imperio Romano sobre el equinoccio del 21 de diciembre. Y así la gente de la época siguiese teniendo su gran fiesta, pero ya cristiana. Es lo que llamamos la Navidad. Aquí tened en cuenta que tanto el Evangelio de Mateo como cualquier otro texto cristiano no menciona la fecha exacta del nacimiento de Cristo, así que se eligió una con un criterio festivo y tenía sentido que coincidiese con las Saturnalias. De cualquier manera, el 6 de enero se siguió celebrando la Epifanía, más asociada a los Reyes Magos, no tanto por los regalos, sino por ser los primeros gentiles. O sea, los primeros cristianos no judíos, reconvertidos.
Es probable que en la Epifanía de los principios de la Edad Media fuese un día religioso más que un día festivo donde los Reyes Magos llevasen regalos a los niños. Y aquí es donde entra en nuestra historia el némesis de los Reyes Magos, Santa Claus. En este siglo IV vivió un obispo llamado Nicolás. Este cristiano era de familia acomodada y fue famoso por su generosidad de donar su fortuna a los pobres. San Nicolás fue enterrado en Mira, en la actual Turquía. Por eso se le conoce como San Nicolás de Mira. Pero en 1087, unos mercaderes italianos trasladaron los restos de San Nicolás a Bari, en Italia, por temor a que fuesen saqueados por los musulmanes. Para que los saqueen otros, los saqueo yo. Por eso también se le llama San Nicolás de Bari. Ese traslado se conoció por toda Europa e hizo que la Basílica de San Nicolás en Bari fuese un lugar de peregrinaje para rezar entre las reliquias de San Nicolás. San Nicolás ganó popularidad y su historia inspiró en varios lugares, como en la zona de Holanda, la creación de un personaje vestido de santo llamado Sinterklaas, que traía regalos a los niños el 6 de diciembre. Como curiosidad, en Holanda, donde esta tradición se mantiene a día de hoy, Sinterklaas viene en barco desde España, porque Bari en aquellos tiempos pertenecía a la corona española. Esto indica que esta tradición debió formalizarse no antes de principios del 1500, cuando España conquistó el reino de Nápoles, el cual pertenecía a Bari, lo que explicaría este origen español de Sinterklaas. A principios del siglo XVI se produjo la Reforma Luterana en la Contrarreforma Católica, creando un fuerte enfrentamiento entre católicos y protestantes. No queda claro qué papel tuvo ese conflicto en la creación de personajes que llevan regalos a los niños, como Sinterklaas o los actuales Reyes Magos. Pero es posible que surgiese una competencia que diese lugar a que cada región adoptase una figura diferente para este propósito de Navidad. En Italia, por ejemplo, de tradición católica, tenemos otra figura que lleva regalos a los niños y la Epifanía del 6 de enero, pero no son los Reyes Magos, es una bruja y la llaman Befana. ¿Y cómo Sinterklaas llegó a ser Santa Claus? Esta es una buena historia. Los holandeses fundaron Nueva Ámsterdam en el siglo XVII, pero en 1665 fue conquistada por los ingleses, que la llamaron Nueva York. Aunque quedó bajo dominio inglés, muchos habitantes eran holandeses que mantenían sus costumbres, como Sinterklaas. Y seguramente las nuevas generaciones que perderían el holandés en favor del inglés, más los propios habitantes ingleses, lo llamarían Santa Claus, que es como un angloparlante pronunciaría Santa Claus. Santa Claus, ya como Santa Claus, fue una costumbre que acabó generalizándose en Nueva York, como puede ser ahora San Patricio irlandés. De cualquier manera, la figura de Santa Claus fue popularizándose en Estados Unidos en el siglo XIX. Hubo varias obras literarias anglosajonas que ayudaron a evolucionar este personaje y le dieron la forma que tiene al día de hoy. La más famosa son las ilustraciones de Thomas Nast en la revista Harper's Weekly, donde se mostró a Santa Claus con un trineo tirado por renos y fabricando regalos en el Polo Norte y ya vestido de rojo. Aunque todavía tenía pinta de un hombrecillo de fantasía medieval con esa pipa y ese sombrero que parece un nido de pájaros. También en el siglo XIX se popularizó el árbol de Navidad, una tradición alemana a raíz de la Reforma Protestante con influencias nórdicas que se extendió en Inglaterra y Estados Unidos, y por supuesto después al resto del mundo. Entonces al final, ¿no fue Coca-Cola quien inventó Santa Claus? No exactamente. Ni siquiera lo pintó de rojo, como hemos visto, pero sí contribuyó a que todo el mundo en Navidad lleve ese gorro de Santa Claus, ya que fue la estrella indiscutible en sus campañas de marketing navideñas de principios del siglo XX, los años 30, creando la versión definitiva de este personaje. Santa Claus no fue inventado por Coca-Cola, pero ese gorro que todos llevamos en Navidad para hacer la gracia sí es obra de los publicistas de Coca-Cola. Todo un éxito de marketing que quedará para los anales de la historia. Así que si eres cristiano, no te sientas mal por pedir tus regalos el 24 de diciembre a Papá Noel, que también tiene una parte tradicional cristiana intrínsecamente relacionada con la Nochebuena. Eso sí, quítate ese ridículo gorro de Coca-Cola. El problema es que estamos viendo que cada vez los niños piden menos regalos a los Reyes Magos en favor de Papá Noel, y sería una tragedia dejar en paro a unos personajes con 2000 años de experiencia. Así que por favor reservad algún presente para hacer dinero y poder seguir sintiéndonos orgullosos de tener tradiciones milenarias. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarme en esta historia. Solo me queda desearos que los dioses os sean propicios y un feliz 2025.